Ha salido en primera plana de varios periódicos de nuestro país, tanto en su versión física como en la digital, una información que han arrojado las autoridades educativas y la policía escolar de la incautación de varios artículos, como por ejemplo armas blancas, puñales, machetes y los famosos cigarrillos eléctricos o vapes, como se le conocen popularmente. Esto lo han requisado o encontrado en los operativos escolares que se estuvieron realizando en estos últimos días. Sí, Nelson, pon tu cara, que ya te vi con tus ojitos cerrados. A pesar de que en algunos medios, sobre todo digitales, la información que se ha dado es que estos artículos que fueron encontrados se encontraron en un solo plantel en Baní. Luego las autoridades aclararon que no, que estos decomisos son en realidad el resultado de varios operativos. Bueno, miren, veo ahí hasta 4 potecitos de Fireball. Eso no lo mencioné. Alcohol Ay, sí, también, muchachos, eso se usa mucho. un roncito. La Señores, canelilla. por Dios, pero esos son cuchillitos que se lo están llevando de su casa. Canelilla. Canelilla. La ¡Huépale! canelilla. Wow, Dios mío. Veo también, creo que además de los vapes a la derecha, si no estoy equivocada, creo que uno de esos es de estos encendedores que hay ahora, que botan una llama que es súper fuerte, que parece casi como la Como de una una turbina. estufa. Ajá, Sí. que hasta suena. Que es azul, ajá. Ajá, y que es azul y que me parece peligrosísimo. Yo no lo soporto. Iván, tú sabes mucho de Esos eso. benditos encendedores. Pero bueno, ahí tenemos una imagen de algunos. No, pero miren, perdón. Ya. ¿Cuál es el carancha ahí, Es que el Iván? colín que está ahí, ahí hay 2 colines que se usan para deshiervar. Ahí no hay carancha. Eso es del campo. Yo no entiendo cómo esos muchachos meten tremendo. La mocha del carancha. Yo estoy sorprendida. Señores, no se rían, qué fuerte lo que está pasando No, en no, la sí, escuela. sí, vamos a guardar Oye, los dientes, como dice el pastor Adrián. Miren, pues, en fin, las autoridades han aclarado que esto fue recopilado, digamos, en operativos rutinarios que se realizaron durante toda la semana en aproximadamente 60 escuelas pertenecientes específicamente a la Regional 03 de Asua. Obviamente, esto no se limitó a un solo municipio, abarcaron 5 distritos educativos distribuidos en provincias como Asua, Peravia y San José de Ocoa. Supuestamente, señores, yo, ojo aquí, yo esto no lo creo. Yo quiero que ustedes me desmientan, ojalá. Supuestamente, estos son requisas que se realizan de manera regular y de manera preventiva. Yo es la primera vez que yo escucho de estos operativos que se hacen. Yo no creo que eso se haga tan regular. Parece que Faride se acordó que esto se hacía y lo está haciendo ahora, la felicito, qué bueno, pero no me parece real que esto sea algo que se realice con mucha frecuencia como lo están queriendo pintar ahora, porque si se hiciera, número uno, no hubieran encontrado tantos artículos porque ya los alumnos estarían de alguna manera prevenidos de que en cualquier momento se puede realizar uno de esos operativos. Y número dos, hubiéramos visto esta noticia en momentos anteriores igual sobre estos casos similares. En fin, también se habla de que el objetivo principal es obviamente mantener el control sobre los artículos que ingresan a los recintos escolares para, por supuesto, que poder proteger la integridad física de los alumnos, de los docentes y del personal de apoyo. Producción, ¿puede poner la foto anterior? Me parece que eso eran muchas tijeras escolares. Hay que también tener, hay que tener ojo ahí, porque esos son, bueno, veo una tijera de cocina y veo muchas tijeras escolares. que se supone que los muchachos llevan para hacer trabajos. Para hacer trabajo, por eso digo escolares. Luego, más abajo veo también una navajita de las que se utilizan para cortar papel. Yo las usaba siempre, las tenía en mi estuche en el colegio. Pero puedo entender que eso sí es un objeto bastante peligroso, que tal vez ya ese no se debería permitir. Pero el tema de las tijeras no le veo mucho sentido.
Este Dependiendo trabajo, de en qué curso estén también, yo diría. es que en el colegio, en todos los cursos, tú puedes utilizar una tijera para diferentes trabajos que tú haces, porque hasta, por ejemplo, por decirte, Alba, los trabajos en la famosa cartulina, eso te lo ponen hasta cuarto de bachillerato, y tú tienes que recortar cosas y pegarlo y ponerlo en la cartulina. Totalmente. Eso es de totalmente. todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más Ahora, grandes. si estamos en un punto que hay que prohibir la tijera de cortar papel, Estamos graves, estamos graves. y yo creo que estamos. Sí. Hay que ver, habrá que comprarle de esas que son plásticas, que cortan nada más jabón, que no funcionan mucho. Habría que ver. En fin, señores, este trabajo se realizó por el Cuerpo Especializado de la Policía Escolar junto a su unidad operativa de acción rápida y contó también con la colaboración directa de la Policía Preventiva. Los objetos que fueron mostrados, pues, esas imágenes que estuvimos viendo, representan el cúmulo total de las incautaciones de esa semana de trabajo conjunto de estas entidades que ya mencioné. Las autoridades están implementando medidas preventivas, ¿verdad? Además de las incautaciones. Según esta información, ya se han organizado conversatorios en las escuelas, conversatorios que serán impartidos por oficiales de la policía y técnicos de las unidades de antipandillas. Me parece genial. El propósito de estas charlas es orientar y educar tanto a los estudiantes como a los docentes y a la sociedad de padres y amigos de la escuela, que es una sociedad ya, diríamos que constituida, para evitar que los jóvenes se involucren en pandillas y, por supuesto, lo más importante, asegurar el orden y la seguridad del ambiente escolar. Señores, todo esto está sucediendo bajo un contexto importante, bajo un contexto que tiene mucho que ver en cómo, y podemos bajar aquí, tiene mucho que ver en cómo nosotros estamos recibiendo esta información de estas incautaciones. Y lo digo, el contexto actual es que desde hace ya un buen tiempo nosotros venimos viendo casos descomunales de cosas que el que no ha estado en una escuela o en un colegio donde la violencia impera, se sorprende. Nosotros hemos visto casos espeluznantes de violencia dentro de las escuelas, pero además hemos visto un descontrol en una escuela donde un estudiante puede tener relaciones sexuales porque no hay control ahí adentro. En esa misma escuela, un estudiante que tenga un puñal o que tenga un cuchillo también puede apuñalar a otro estudiante porque tampoco hay control. El mismo profesor o supervisor que está encargado de precisamente, valga la redundancia, supervisar al estudiante, y como no lo supervisa, el estudiante encuentra la manera de tener relaciones sexuales en el plantel escolar, asimismo encuentran la manera de agredir físicamente a cualquier otro estudiante por la falta de supervisión que hay. Entonces, bajo ese contexto y tomando en cuenta todas las noticias terribles que hemos visto en los últimos tiempos de todas las barbaridades que suceden en las escuelas en nuestro país, la cherry del pastel es precisamente estos decomisos que se han encontrado, que vuelvo y repito, yo no confío ni creo en que esto es algo que se está haciendo de manera regular. Eso me parece una gran mentira. Aquí nadie anda hablando de decomiso, aquí nadie anda hablando, ni sacan un reporte, porque lo mínimo que pueden hacer es sacar un reporte. Ok, se hizo ahora en San José de Ocoa, en Azua y en Peravia, genial. Dame el reporte, mira, esto fue lo que se encontró. Esta noticia está genial, mira, esto fue lo que se encontró y esto es lo que vamos a hacer. Mira, se va a dar una charla, la charla la va a dar la unidad antipandilla, se le va a hablar a los muchachos, se va a empezar a hacer en 10 escuelas, en 10 centros educativos para trabajar directamente este problema, que es lo que se va a hacer. Ya el MINER anunció que van a aperturar un centro de apoyo psicoemocional y la implementación de un plan piloto que va a intervenir 10 centros educativos para trabajar directamente este problema. Bien hecho. De mi parte, felicito esta noticia porque me estás planteando el problema y me estás planteando la solución en la misma noticia. Bueno, Yamile, fíjate, yo trabajo en una empresa que llevo ya casi 5 años y la mayoría de mis clientes no conocen quién es mi jefe. Físicamente no lo han visto nunca en la vida. Y la última reunión que tuve con mi jefatura me dice, qué bueno que hemos logrado una independencia casi total y absoluta.
de ustedes, los vendedores que representan Panamá, Nicaragua, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Yo llevo más o menos como 9 islas de toda la parte del centro del Caribe. Y hago este comentario porque en un almuerzo que tuve en Tío Pepe, se me acercó una persona y me dijo, mira, tú hablas muy mal de Abinader, pero déjame decirte algo, él es muy linda persona. Y luego eso se fue repitiendo durante casi 3 años. Cada vez que tengo un almuerzo, alguien se me acerca y me dice, mira, Luis no es así, Luis esto, Luis lo otro. Por lo tanto, yo el mensaje que voy a hacer ahora es para nuestro presidente Luis Abinader. Mire, presidente, lamentablemente lo que yo he visto, al menos desde que yo llegué de Chile, es que el dinero que ustedes gastan en publicidad, primeramente van a medios que cuando tú tratas de descifrar, de buscar los subtítulos de en qué se invirtió ese dinero, yo particularmente como ciudadano debo decir lo siguiente. Tenemos una descomposición social en República Dominicana muy visible. Por ende, esto nos obliga a todos los que formamos parte de la sociedad civil a hacer un llamado a nuestro gobierno. Hay una parte de nuestra juventud que está en los colegios y en las universidades que al parecer no han entendido lo nocivo que es el vape o el cigarrillo electrónico. Por ende, de forma gratuita, nosotros una nueva mañana yo le voy a explicar cuando usted consume un vape, ¿qué significa esto en castellano? Primeramente tiene algo que se llaman partículas ultrafinas que se alejan profundamente en los pulmones. Tiene metales pesados, cada vape, que son níquel, estaño y plomo, que se desprenden de la resistencia al calentarse dentro del pulmón. Tiene compuestos orgánicos volátiles, sustancias que se encuentran en la misma, que es una pintura para autos, y productos de limpieza. Cada vez que usted inhala un vape, se está metiendo toda esa querosidad, todos esos químicos dentro del cuerpo. Una sola unidad equivale a 20 cigarrillos fumándolo al mismo tiempo, y algunos países como Alemania han llegado a la conclusión de que equivale a 40 cigarros tradicionales cada vez que un joven, un chico, nuestra linda juventud, agarra y le da una chupada a una cosa de estas. El tema más crítico, señor presidente, es que según estudios de organismos internacionales, esto es crítico en jóvenes menores de 25 años, ya que la nicotina puede alterar la formación de circuitos cerebrales que confrontan la atención, el aprendizaje y algo más peligroso aún, señor presidente, el control de los impulsos. Cada vez vemos más juventud que falta muy fácilmente el respeto, que agrede a nuestras mujeres, que le dicen groserías, malas palabras. Nuestra juventud antigua no era así. Sabíamos que ante una más mínima mala palabra nuestros padres no iban a romper la boca, que era muy mal visto en la sociedad. Pero ahora paso inmediatamente, señor presidente, a nuestras escuelas públicas. El respeto que yo le tenía a un profesor, yo estoy en el Panamericano. Tú llegar tarde, 1 minuto, te devolvían a tu papá. 1 minuto tarde. Si tú llegabas con la camisa sucia, te devolvían a tu casa. Si llegabas con el escudo del Panamericano manchado por una gota de cualquier tipo de suciedad, tenías que pararte de tu asiento y devolverte a tu casa. La disciplina, el rigor, la limpieza, el orden, la pulcritud y el respeto era absolutamente todo al interior al menos de lo que era el Panamericano. ¿A qué punto yo voy? Yo no conozco personalmente a nuestro ministro de Educación, pero creo, ni al anterior tampoco, pero creo, señor presidente, que hemos perdido mucho tiempo valioso en no hacer campañas para rescatar a nuestra juventud. Es muy fácil, y lo demostró lo que pasó en El Salvador, que un joven no encuentre futuro o esperanza en lo normal y empiece a mirar hacia lo que son las pandillas, el dinero fácil, el narcotráfico. Entonces yo le hago llamado respetuoso a nuestro presidente para que intervenga en el tema de la educación y le diga a nuestro ministro de Educación que el dinero que se vaya a gastar en publicidad sea para hacer campañas para nuestra juventud. Ese es mi llamado. Mira, 2 centavos de mi parte, rápidamente. Ahorita le decía a Freddy, fuera del aire, que esos muchachos son del campo, que estaban andando con su machetico, que de ahí iban para la finca. De ahí claro. Porque Claro. eso es Ay, hombre, El part-time. el part-time. A chapear la finca. Son escuelas del interior. Y le decía a Freddy eso de manera de chanza porque entendemos que esa no es la realidad. La realidad es que ya los jóvenes que viven en los pueblos ya no son agricultores, ya no van a la finca. En los tiempos nosotros sí podía ser. Sí. Si usted salía de la escuela, andaba con su machetico para ir a cortar lo que tenía que cortar. Tal vez la cena para la casa para sacar la yuca. Pero ya esos tiempos han cambiado.
Y esa añoranza que Colombia dijo del part-time, de cómo usted antes hacía esas cosas, y eso no existe. Ahora lo que existe es otra cosa. Otra cosa que sí es de ponerle cuidado. La población de los pueblos también, como los lugares urbanos, ya están siendo influenciados por una tendencia, diría que es internacional ya, de la violencia. Por fortuna aquí no estamos como Estados Unidos. En las escuelas llevaban armas, hasta armas largas automáticas y armaban, ¿sabe de lo que hablamos? De disparos masivos en escuelas, hasta el punto que a maestros y profesores le han dado entrenamiento y hay profesores en condados y estados que están armados por ley por la escuela, porque para evitar males peores, esos profesores tienen la autoridad de ejecutar cualquier tipo de acción violenta si un estudiante o si alguien se presenta con un arma larga en instituciones educativas. Qué bueno y qué fortuna que República Dominicana no tiene ese segundo amendment de la Constitución norteamericana, que todo el mundo quiere tener un arma. Por fortuna, lo que tenemos aquí son armas blancas. Sin embargo, esto no es de no preocuparse. Esto es de preocuparse porque Yamel mencionaba ahorita el tipo de improperios que se cometen en escuelas, teniendo relaciones íntimas en los planteles, teniendo ahora chicos con armas blancas en las escuelas, teniendo sustancias psicotrópicas o narcóticas como es el tabaco. Y a todo esto, no es que el problema, lo que se presenta en sí sea catastrófico, es lo que significa esta sintomatología. Esta sintomatología lo que significa que el sistema educativo nuestro está supuesto a formar estudiantes de manera correcta y sobre todo que estamos haciendo una inversión cuantiosa. Yo creo que ningún país de la región invierte tanto en educación como nosotros. Es así, ¿Cómo fue, Giancarlo? En la región, 4% del PIB. 4%. No, Pero Que espérate, se espérate. utilice para... Pero se está invirtiendo. Pero proporcionalmente, Se está invirtiendo. tal y como dice Iván, yo creo que proporcionalmente con lo que la realidad económica del no, país. esto es de las mayores inversiones. de las mayores inversiones. Pero una muy cosa es lo bueno. que dice el librito y otra cosa es la realidad. Aquí se implementa realmente Vamos a ese sustituir el 4%. verso, el verbo. Se está gastando Exacto. el 4%. Ni ¿no? gastando porque con Miyagi ni se gastaba. Bueno, Se asignó. Se asignó. Ahí estamos. el El país de región, perdón, Iván. sí, sí. Que Que más se tiene asignó. asignado más dinero Está designado. para la educación. No sabemos los bolsillos de quién. Exacto. Pero sea como sea, tiene un 4% asignado y el hecho de que la entidad que está recibiendo mayor participación, mayor apoyo, que es la educación como debe ser, se esté forjando entonces ahí un nido complicado de maco con cacata en las escuelas. Sí. O sea que las escuelas que está supuesto a ser un espacio prístino, Freddy, ¿verdad? Sí, prístino. Prístino, prístino. no pristino. No, Prístino. prístino. Lo que pasa es que en inglés tú sabes que es pristine. Pristine. Yo Entonces, siempre había dicho pristino. se queda como ese acento inglés. Pero bueno, debe ser un espacio prístino Prístino. para la formación correcta Prístino. de la gente que representa el futuro inmediato, futuro corto inmediato a mediano plazo de lo que va a ser la sociedad dominicana. Tengamos allí dentro un grupo de muchachos que vienen con mala formación intelectual, que es lo más importante, no tienen formación académica que compita con nadie en el mundo. Nosotros no, creo que hasta Haití no lleva la milla nosotros formación estudiantil, De lo que se forman, sí. de lo que se forma. Entonces, miren, tenemos entonces luego el tema de que vienen muchachos con formación desviada en términos de conductas sexuales, que lo estamos viendo, lo que está pasando. Hace unos años vimos el tema de que hicieron un video cuasi pornográfico en una escuela, Sí. de dembow y de cosas. Entonces, lo otro ahora es la violencia. Estamos nosotros creando delincuentes de bandas armadas con machetes y cuchillos en las escuelas. Con esto termino. Bueno, quiero agradecer a John Forza y a Garipito 22, que como siempre nos dan cariño a través de los superchats. Saludos para ellos, bendiciones, que la fuerza de Forza se nota que está con ustedes. Están muy elegantes. Pero vamos a darle un ¡Eso! Que estamos muy Garipito y elegantes. Muchas Forza. gracias. Bueno, yo espero que le hayan dado cariño en mi ausencia también. Gracias a Karen Moret, que siempre, que es una de las televidentes. Karen me persigue en todo lo que yo hago, está en los en vivos de Al Tanto también. Muchas gracias. Dice Roberto Carlos que yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar, pero yo con 1 millón de Karen Moret
de Garipito y de John Forza, con 1 millón de amigos como eso, en el canal de YouTube de Una Nueva Mañana. Yo lo hago, y en el canal de YouTube de Al Tanto TV. Suscríbanse, compartan y Así comenten. es. Antes de pasar con Alba, quiero aportar mis 2 centavos, como dice Iván. Yo entrevisté hace un par de años a un joven que es un supermodelo. Está en la serie de Top Model de Al Tanto TV. Y él nos contaba cómo él se libró de la banda de los Trinitarios. Y menciono esa porque él la mencionó en el programa, pero hay cantidad de bandas. ¿Ustedes se acuerdan los Papotrenza, lo que pasó en Villamella? ¿Ustedes se acuerdan la banda de los Altos de San Cristóbal, por ahí, donde estaba el Kiko La Quema, que el presidente tuvo que hablar en la semanal de que se entregue o que lo iban a buscar, una cosa así? Eso fue viral también. Entonces Por hay una... Yaguate, por ahí. Por Yaguate. Hay una cantidad, señores, de conducta y de cultura ya de bandas. Ustedes saben que en Haití las bandas están gobernando el territorio haitiano. Nosotros estamos lejos de eso, pero no podemos descuidarnos porque tenemos ese espejo ahí a nuestro lado. Entonces, lo que está pasando con la incautación de estas cosas que vimos en pantalla, machetes y vapes y sustancias, es que hay una gran cantidad de jóvenes que, aunque no estén también en las bandas, se ven ¿cómo se dice? Compelidos a defenderse, porque lo que está pasando a la salida, lo que ese muchacho, busquen ese programa, se lo voy a poner el link en esta descripción, vamos a ponérselo también para que la gente lo vea, de cómo a un muchacho que no estaban en actividad vandálica eran perseguidos por estas estructuras de banda a las afueras de los liceos. Y Nelson decía algo en su comentario: deberíamos nosotros, y también como medio de comunicación, pero como gobierno y como sociedad, despertar ante lo que está pasando. Se nos está perdiendo esta generación, se nos está perdiendo esta juventud. Es verdad que siempre ha habido cosas. Iván, que estudió en Nuestra Señora del Carmen, sabe de gente que no vamos a mencionar, que fueron hasta famosos, que para allá, para esos años, se les sacaba potes de romo de la mochila y armas también, armas blancas. No decimos que esto no pasaba antes. Ahora, que haya que hacer jornadas masivas, como si se tratara de redadas en las cárceles, cuando llegan los alcaides de la cárcel que van a buscar todo lo que hay abajo de los colchones, que las escuelas sean antros de perdición generalizados, adentro y fuera, ya esto deja mucho que desear, Alba. Mira, estuve viendo ahí que esto lo está haciendo la policía escolar, y aplaudo porque el año pasado estábamos hablando de los centros educativos y se dijo que los policías escolares se habían desaparecido, de que ya no existían, y qué bueno que se esté implementando nuevamente para poder poder revisar y poder tratar este tema en las escuelas. El tema no solo de este caso, no solamente evidencia la disciplina escolar, sino evidencia lo que se está viviendo en los hogares y en la sociedad en general. Porque si un alumno, un adolescente, que regularmente son los que están en los liceos, lleva un arma a la escuela o al colegio, que se han visto también no solamente en las escuelas públicas, es porque está viviendo, o sea, evidencia lo que hay en la sociedad en sí, no solamente en las escuelas o lo que ve a diario. Y yo creo que no es solamente se debe de trabajar esto en las escuelas, sino en la sociedad en general. Señores, vivimos en un tiempo donde todo es violencia. Lo que tú ves en las redes sociales es violencia, lo que tú ves en la calle es violencia. Y a veces los jovencitos ven eso como que es un tigueraje, como que es, no, yo estoy viviendo, ¿cómo es que le llaman a eso? Como que la para. Eso es lo que se ve, porque ven a las personas que andan bien pimpiaditos, que andan con sus cosas. Entonces yo creo que ese tema hay que trabajarlo desde afuera también, porque si lo trabajan desde la escuela, solamente en la escuela, y es lo que viven afuera, en la sociedad, lo que consume, lo que vive al lado de su casa o lo que vive dentro de su hogar, lamentablemente esas personas no van para parte. Entonces, la pregunta es, no es que se está haciendo esta revisión, la pregunta es ¿por qué lo están haciendo?
¿Por qué lo están haciendo? Entonces, mientras se descomisan los machetes, vapor, fue que también tú Ajá, mencionaste, sí, vapor, Yamel, sí. también se debería de discutir qué está llevando a los jóvenes de nuestra sociedad a que vivan en violencia, a que todo lo que consuma sea violencia. Porque Yamel leía, no, que se van a hacer tal cosa, de que se van a hacer tal cosa, pero eso me resuelve el problema. O sea, hacer estudios o hablarles solamente de psicología o de lo que está pasando. Yo me voy hasta más lejos. Enséñenle cómo viven los presos de nuestro país, cómo es que tienen que sobrevivir en las cárceles para ver si estos muchachos no quieran hacer lo que hacen los delincuentes en la calle. Porque lo que vemos es que quieren comportarse como viven las personas de afuera, porque el tú llevar un arma blanca o lo que sea a las escuelas, decía anteriormente, evidencia lo que se vive en la sociedad, en lo que vivimos nosotros en la sociedad. Entonces, creo que el trabajar eso se va más allá del tema escolar. Algo para terminar, Iván. Exacto, pero ahí te aporto, por eso yo decía la parte social. O sea, es una generación, pero además validada, porque la mayoría de líderes, por ejemplo, deportistas y políticos, se apoyan en esos muchachos que no son el ejemplo que debería emular la juventud porque son populares, especialmente con el boom de las redes sociales y del mundo digital, y han hecho de estos modelos para que los demás muchachos quieran emularlo y copiarlo. O sea, tal y como tú dices, un problema social, familiar, de la sociedad per se, que se ve en las escuelas como un reflejo. Como que nada. Lo que quería mencionar, Iván decía que tenemos el 4% de educación. No sabemos quién lo tiene. Pero lo tenemos. Tenemos, pero... Lo tenemos. Yo la semana por algún lado pasada... andará, está asignado. No descubrimos Está asignado. Está Está asignado. lo Yamel tenemos. defendió ese verbo. Rápido. No, invertido no. Está asignado, está asignado. Y yo la semana pasada decía que en la Constitución dice que nosotros tenemos el derecho de recibir educación de calidad. Albita. Y es un derecho fundamental. Educación de calidad. Nelson. Un derecho fundamental y creo que no se está recibiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese 4% de la educación? Se están capacitando los maestros, los profesores para que den esa educación de calidad. Se están realizando o tenemos los centros educativos con todo lo necesario para que se reciba esa educación de calidad y que los alumnos que vayan a las escuelas se sientan resguardados, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela era como mi segundo hogar. O sea, el maestro tenía como que ese deber o que tenía esa obligación de decirme, mire, usted tiene tal cosa, o esto está mal, o lo que sea, hasta de regañar antes en las escuelas. Pero ahora no, ahora vemos que hasta los alumnos le faltan el respeto a los profesores, a las personas de más rango, igual los profesores con los estudiantes. Yo creo que el tema también del 4% debería de brindar esa educación de calidad, no solo porque voy a crear 200 planteles escolares, sino que se reciba dentro de las escuelas esa educación que se necesita para que el país avance. Así es. Nelson Enrique. Albita, déjame compartirle algo a la audiencia y a todo nuestro panel. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el QS World University Ranking del año 2026, ocupa el lugar 151 de Latinoamérica, INTEC 191, UNIBE 201, la UNFU 201, la UAS 351 y universidades como APEC, la Católica y UCATESI en los puestos del 401 en adelante. ¿Alguien le ha escuchado el tono de voz a Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Educación, para mejorar la malla curricular, ver y agregar a las mallas de las universidades y de los colegios qué asignatura hay que cambiarlas, modificarlas, eliminarlas? ¿Alguien ha escuchado el plan que tiene el ministro de Educación para reformar de manera integral la educación de la República Dominicana? En lo particular yo no lo he escuchado.
Su plan yo no lo he visto, no lo he escuchado y ahí empieza absolutamente todo. Pero ¿en qué quedó la fusión de los dos ministerios? Al Porque- parecer eso, No, porque- se cayó. al parecer eso no va. Eso se Entonces, detuvo. Pero ¿por qué hago la pregunta? Y con esto no quiero excusar a Luis Miguel de Camps, pero podría tener una buena excusa. O sea, en un momento donde se enarboló, se lanzó, yo creo que hasta se decretó la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, el ministro que esté ahí no sabe ni lo que va a hacer mientras eso se defina. Espérate, O sea, Colombia, ¿qué es lo que se va a hacer? Sí. Apenas la semana pasada creo que se derogó el decreto, la semana pasada creo que vi eso en un titular, así entre ojos, mientras manejaba mi dolor de cabeza, vi ese titular. La semana pasada que se derogó el decreto, confirme, De la fusión. busquémoslo ahí, De la fusión, yo creo que fue la semana ¿Entiendes? pasada. O sea, lamentablemente. es peor, Colombia. Se anunció y se lamentablemente. derogó el mismo día. Eso se había anunciado hace Sobre mucho, todo pero porque no se podía hacer sí. por Pero decreto, Freddy, quiero decir porque una una ley. cosa. lo que contempla el Ministerio de Educación Superior es una ley y educación es otra ley. O sea Bien, que- chicos, una cosa rapidita. El doctor Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina, incluso yo creo que hasta Trujillo lo tuvo. Y fue el apoyo en la educación de los jóvenes de la iglesia. Es decir, hay mucha gente que debe recordar al padre Luis Rosario. Él fue uno de los... Balaguer primero fue ministro de Educación antes que presidente. El padre Luis Rosario, que fue un padre salesiano, él fue uno de los que empujó mucho la pastoral juvenil. Y yo fui uno de los integrantes de la pastoral juvenil. Los Minas, tú veías que cuando era en la época de Semana Santa, miles y millones de jóvenes por la avenida Venezuela caminando. Es momento también de que la iglesia se haga parte de la solución de los problemas de la sociedad. No puedes decir, gobierno, tú tienes que hacer hasta lo que yo como papá no hago. No, esto es una labor de todos. Solito el gobierno no lo va a lograr, ni el PRM, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni ningún Estado puede solito conformar integralmente a un joven. Creo que la iglesia tiene también que hacer su aporte. Esa era mi opinión. Miren, dos cosas. Primero, a propósito de lo que pregunta Colombia, el pasado 6 de mayo, el decreto 309-26 emitido por el presidente, donde precisamente habla de la creación de la comisión para la posible fusión entre el MINERD y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eso fue hace apenas unos días. Un tema que... Entonces, ¿qué plan puede hacer un ministro que no sabe si el ministerio se va a fusionar o no? Bueno, yo no lo... ¿Me entiende, Nelson? O sea, en educación, en obras públicas y en salud pública, lamentablemente le ha ido muy mal a este gobierno porque si yo cambio este staff, por cierto, señores, este programa este mes llega a su 5º aniversario, que sería un lustro. Un lustro. Así. Tenemos un lustro. Señor, un aplauso para nosotros. 5 años. Un lustre con mucho lustre. Hay que hacer Un aunque sea un lustro chocolate. con mucho Freddy. lustre. Hay que hacer aunque sea un chocolate. Entonces, Hay si que- tú cambias el staff 2 y 3 veces, este es el tercer ministro de Educación. Sí. Tenemos Así, llamada. tenemos una entrada. llamada. ¿Con quién hablamos? Buen día, Adelante. bendiciones para todos, Leonel Receta. Receta, mi hermano. te leí, dilo en vivo ahora que te leí. Adelante. Sí, bien. Yo tengo con Iván hablando mucho sobre eso. Ujú. Iván lo sabe. Bueno, no había dicho nada. Y yo voy a Come dedicarle solo. que ojalá el ministro oiga este audio, porque es de la realidad que pasa. Sí. Yo hablé con Iván, recuerdo, Ujú. eso es crónica de una muerte anunciada lo que está pasando ahora. De las escuelas, puntos de droga al lado de las escuelas que pasan por complicidad. Maquinita, maquinita, colmado con maquinita frente a la escuela que eso pasa. Ujú. Los serenos, como le llaman, los seguridad de las escuelas no van a ir a las escuelas porque le pagan 10,000 pesos. Ujú. Y ellos entienden que hicieron política. Esa es la realidad. Sí. Entonces, como ellos entienden, también analizar qué perfil tiene un seguridad en las escuelas. Y yo le voy a mandar este mensaje al de educación, si se quiere llevar de eso. ¿Y Que quién? coja un ejemplo. Yo voy a hablar de 2 ejemplos Sí. en Buenos Aires de Herrera. El ejemplo del Colegio de Hora de Dios, que debería visitarlo, que es un ejemplo del país, que es dirigido por monjas. Oigan la diferencia. Ujú. Colegio La Hora de Dios de Buenos Aires. Sería bueno que el ministro coja este ejemplo de ese colegio. Y las escuelas públicas de Buenos Aires,
quedan en el mismo sector y actúan totalmente diferente. La de Buenos Aires es extremadamente violenta. Y el colegio de la Hora de Dios, que queda en el mismo Buenos Aires, que es de monja, que yo quisiera que tú vayas, Iván, ahí, para que tú veas que parece que tú estás en otro país. Entonces, hasta que no se prevenga, yo voy a hablar de la escuela de renovación de Barrio Duarte, una escuela donde no tiene patio, donde, y hablan del presupuesto, escuela renovación del Barrio Duarte. Estoy hablando de datos, no estoy hablando de discurso, de datos. ¿Tú sabes dónde van a arreglar esas escuelas? ¿Dónde van los muchachos? En un pasillo cogen abriendo un solar al lado que lo están vendiendo. ¿Qué educación se le puede comprar? Entonces, hasta que no maten, yo hablé hace mucho de las pandillas alrededor de las escuelas públicas, que están acosando a los buenos estudiantes, que están acosando y chantajeando a las niñas y la tocan. Esa es la realidad. Para un punto de droga al lado de una escuela darse, tiene que haber complicidad con la autoridad. Esa es la verdad, Iván. Hasta que no maten a un muchacho, hasta que no lleven el luto a una familia del de a pie, porque el que va a las escuelas públicas es el de a pie, el que no tiene la posibilidad de la escuela privada, del colegio privado, porque es muy cara. Esa es la realidad. Por favor, al de educación, coja ese consejo. Luis Miguel de Camps. A Miguel de Camps, vaya al colegio La Hora de Dios y haga ese modelo. Entrevístese con la madre de ahí, con la monja de ahí, para que cojan ese modelo de ese colegio, La Hora de Dios de Buenos Aires. Gracias, Leonel. Gracias, Leonel Receta, por el aporte. Leonel Receta es un líder comunitario de Herrera que siempre llama, que va a medios de comunicación, que está haciendo su tarea. Así es que educación, el gobierno, el presidente, tienen ahí un lugar, un espacio, un asidero de donde tomar ideas. Los teléfonos abiertos. Y agradecer, Iván, a Receta por su llamada. Yo que quería, ¿tú vas a decir algo respecto de eso? Bueno, que quería comentar antes de la llamada que hay un punto que me parece que hemos pasado por alto en este tema. ¿Dónde queda ese punto? Ese yo no sé dónde está. Ese yo no sé dónde está. Hay un punto. No, eso yo no lo conozco. Si no fuera por Freddy. Ni sé dónde está. Ay, señores, hay que echarle un chin de dulce a este amargo porque esto no es fácil. Ya Freddy se encarga de eso. Gastando el 4%, Yamel, y hablando de esto. Adelante. Entonces, señores. Digo, asignando. El punto que hemos pasado, Freddy, es, aquí no estamos hablando de los padres. Y hay una responsabilidad compartida. ¿Cuál es No es solamente culpa de las escuelas, señores. Nelson, yo me sorprendo que tú no le has dado a los padres. Señores, tú que ¿cómo siempre usted tiene da? un muchacho en la preadolescencia o en la adolescencia y usted no le revisa la mochila? Eso es elemental, mi querido Watson. Eso es una cosa básica. Eso es parental 101 o padres 101. Usted tiene que revisar, porque mire, ese colín que vimos en esa imagen, ¿cómo es posible que un padre no esté consciente de que su hijo lleva un arma blanca al colegio? Primero, si está consciente que tiene un hijo. Exacto. Esa es la primera pregunta. Exacto. Y después, Primero es si él está consciente Buenos del días. humo que se dio ayer. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días. Yo listo. ¿Quién nos habla desde dónde? Sí, le habla Juan Antonio Arias, se le llama, de Liceo Medio Las Palomas. Adelante, Juan Antonio. Sí, en la calle Los Torres hay un punto de droga de una partida de muchachitos que van a dañar el sitio. Entrando por la calle Los Torres, a mano izquierda, ahí hay 2 bloques donde ellos viven y no dejan dormir a nadie con un motor y echan carreras. Entonces, este llamado es para que ustedes lo difundan, que ese programa se vea aquí en el ciudad totalmente y hacer un llamado a la NCD que ponga su carta en el asunto. Muchas gracias. Gracias. Mira, por su muy llamada y por su importante denuncia. lo que el televidente mencionaba, porque ahora vemos que las personas que están delinquiendo en las calles son personas de 13, 14, 17 años, jovencitos en la calle. Tú ves una persona que está en un motor atracando y son personas que hasta menores de edad son. Muy Así buenos es. días, ¿con quién tenemos el honor? Adelante. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? Adelante. Sí,
Sí, buenos días. De aquí de San Cristóbal. Le habla José. Adelante, José. José Slim. Era para decirle que este país está, sálvese quien pueda. Sálvese quien puede lo que está en este país, porque el gobierno, por un lado, haciendo lo que quiera, todos esos funcionarios corruptos, robando por todos los lados, y el pobre que paga la java, el pobre que paga la java. Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hace falta Trujillo aquí, es que hace falta en este país. Por ahí Eso es anda lo un que hace nieto falta. de él. Gracias por su llamada de San Cristóbal. Mire, esa sensación que tiene el televidente es una sensación que impera en la población. La gente dice que cómo es la cosa, uno dice que no estamos tan mal, otros dicen que no sabemos en qué dirección va el gobierno, y cuando la población tiene un nivel de ambigüedad o de que no se sabe para dónde va a freír, que no sabe para dónde va, Ya llegó. llegó. Y ya nosotros Mira, llegamos al mira. final de este bloque, Freddy. ¿Usted va a Bueno. decir algo? Dígalo. No, que reforzó un chin lo que tú dijiste es brevísimo. Reforzar en el sentido, démosle gracias a Dios que toda esa redada en 60 centros no apareció ni una pistola ni un revólver. como te dije al Gracias. Porque principio. tú decías que nos estamos acercando a Haití, esas bandas empezaron así, igualitas que nosotros. Y entonces, ¿qué está pasando en Haití ahora? Las bandas son las mejores armadas de los ejércitos de todo Centroamérica. Freddy, Entonces, breve también para Yamel. 500,000 de hombres en este país, Yamel, no pagan pensión de alimentos. Si a ti no te importa lo que si come o no come tu hijo, ¿tú crees que le va a importar si lleva un machete al colegio? Es una nueva mañana.